Yo soy Javier Arroyo, soy el consejero de turismo de la Embajada de España aquí. Allí tenéis la Oficina Española de Turismo para, a través de Daniel, por supuesto, para cualquier cosa que necesitéis, información o lo que sea. Nosotros estamos respaldando esta acción de Galicia por una razón muy sencilla. Todos los estudios que hacemos cada año llegamos a la conclusión de que el turista argentino, cuando va a España, conoce Madrid, conoce Barcelona, sí o sí, casi como una obligación. A partir de ahí o empieza a hacer una ruta por una serie de capitales europeas, por lo cual llegamos a la conclusión de que realmente no conocen España, conocen dos capitales europeas más, que en este caso son españolas, a las que le suman luego otra serie de capitales. Todo nuestro trabajo de promoción está dirigido tanto a público final como a las agencias para hacerles ver que España es un destino obviamente que merece una visita en exclusiva, como lo puede merecer Italia. O sea, a nadie le entra en la cabeza que alguien conozca Italia diciendo que ya estaba en Roma y Milán, nada más. Y al igual que que los españoles que viajan a Argentina, todo su viaje se dedica a Argentina porque hay muchas cosas que ver, pues entendemos que el que viaja a España tiene que conocer más cosas más allá de Madrid y Barcelona. Así que cada vez que una región, en este caso Galicia, nos pide que colaboremos, por supuesto, porque coincide plenamente con lo que les queremos transmitir. El error, nosotros analizamos por qué pasa esto más con un turista como el argentino, con un perfil que vosotros conocéis perfectamente, que es un turista inquieto, descubridor, que quiere conocer más cosas aparte de lo que es habitual y lo clásico que se le ofrece, pero sin embargo el turista argentino precisamente está siendo uno de los que menos se adentra a conocer otros territorios de España, al contrario de los europeos o de otros destinos que sí profundizan, que van a Castilla y León, van a Galicia, van a Andalucía. Así que entendemos que es más problema nuestro, de la oferta general, o sea, de nuestra parte a lo mejor no hemos hecho la promoción adecuada. Los catálogos de los mayoristas españoles ofrecen siempre lo mismo, yo estoy ya cansado de pelearme con ellos, pero aquí, como se dice en España, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es decir, ya estamos detectando muchos turistas argentinos que casi planifican su viaje porque la oferta no le está ofreciendo, se ofrece, cuidado, estoy hablando en términos muy absolutos, si se ofrece un viaje por el norte, un viaje por el sur, viajes alternativos, pero es muy poco para los 750.000 argentinos que fueron el año pasado. Es decir, que y se lo decimos a todas las agencias y mayoristas, en este caso a Consul House ya ha tenido la iniciativa y perfecto, y se lo reconocemos, pero que como no ofrezcan ya algo más allá de Madrid y Barcelona, los turistas argentinos se lo van a buscar por su propia cuenta. Es muy sencillo, existe internet, hablamos la misma lengua, por lo cual es muy sencillo. Y en este caso transmitir el mensaje de que dentro de ese viaje, digamos, alternativo, por decirlo de alguna manera, pero se salga un poquito de lo clásico, que recorra la España Verde, es un viaje que de verdad merece muchísimo la pena. Un viaje que puede ser de 10, 12, 14 días perfectamente, y luego completarlo con otra zona de España, el sur, que es un país totalmente distinto. España es un país de países, y sin salir de un territorio relativamente pequeño, muy bien comunicado y en el que se habla el mismo idioma, sin salir de ahí se tiene la oportunidad de conocer varios países. Y uno de ellos sería, por ejemplo, Galicia, que tiene hasta su lengua propia, aparte del castellano, se habla el gallego, tiene costumbres totalmente distintas, gastronomía distinta, todo distinto como veréis ahora. Así que el mensaje es, yo no me extiendo más, es un poco ese, todo nuestro trabajo, todo nuestro apoyo, todos a los que vendan un poco España como un destino integral, más allá de eso, de Madrid y Barcelona, y luego recorrer. Quizás para el turista que va por primera vez a Europa, pues tiene su razón de ser, pero el que vaya por segunda vez a España, que se limite a Madrid y alrededores y a Barcelona y Cataluña, lo consideramos muy pobre para todo lo que ofrece España, que es muchísimo. Hoy no me puedo extender, otro día hemos puesto unos vídeos y tal, pero una parte de esa, y quizás la más entrañable de toda España, es Galicia, que además el vínculo sentimental que tiene con Argentina es único. Así que nada más, animaros que a vuestros clientes le abráis un poquito el campo de visión. Muchas gracias. Continúo yo ahora, entonces. Gracias, Javier. Digo un poquito y ya. Sí, bueno, no te preocupes. Bueno, en primer lugar, mi nombre es José Ramón Castiñeira, soy representante de Turismo de Galicia, y verdaderamente la razón por la que estamos aquí, la Consejería de Turismo de la Embajada y nosotros, y Turismo de Galicia, es precisamente para dar a conocer esa parte de España todavía desconocida al gran público argentino, pero que además no solamente es Galicia la desconocida, sino una gran parte de España creemos que todavía está por descubrir, porque si hay algo que caracteriza España como país es la enorme variedad de destinos que tiene dentro del país. En ese sentido hay que hacer especial hincapié en que, por ejemplo, el norte de España, exactamente toda esta zona norte, lo que llamamos la España Verde, poco o nada no,
porque tenemos una historia común, como es lógico, con todo el país, pero presenta grandes diferencias con el sur y con el Mediterráneo, diferencias de carácter cultural, paisajístico, patrimonial, histórico. Es tremendamente increíble cómo en ese mismo país tan pequeño como es España nos podemos encontrar con espacios entre sí tan diferentes y al mismo tiempo que enriquecen tanto la propuesta de España. Y en concreto lo que llamamos la España verde, que se llama verde precisamente por el paisaje enormemente verde, de valles profundos, donde llueve en invierno, tenemos pues un estilo de vida, una arquitectura, una forma de vivir, una gastronomía, un paisaje y una serie de elementos iconográficos muy fuertes y muy diferenciadores. Hoy nos vamos a centrar en Galicia, la comunidad que represento, etapa final del Camino de Santiago, su capital, como bien saben, y que precisamente por ese motivo tiene una idiosincrasia muy especial. Es un país, es una región pequeña que está entre Portugal y Asturias, el limítrofe con Portugal y Asturias, que tiene 29.547 kilómetros, que viene a ser poco más que la República del Salvador en el caso de América, o sería el equivalente a Bélgica, más o menos, un país pequeño. Curiosamente, también siendo pequeño, tiene incluso dentro sus pequeñas diferencias. Paso a otra diapositiva, el faro, para que se haga una idea. Este es el faro de Finisterre, el faro del fin del mundo. Cuando los romanos llegaron aquí, pensaron que el mundo acababa, por eso se llamaba el Finisterre. De hecho, hay dos Finisterres en Europa, el de Galicia y el de Bretaña. Otra comunidad, la francesa, con la que tenemos muchísimos vínculos en común, precisamente por las raíces celtas que compartimos. Bueno, pues este Finisterre, donde los romanos creían que caía el mar, que después de esto no había más que una cascada de agua y se acababa el mundo, ha sido siempre destino final, porque Galicia no es un lugar de paso, es un lugar al que hay que ir. Entonces, eso ha hecho preservar unas tradiciones, unas costumbres que evidentemente la han hecho diferenciadora. Evidentemente, a partir del siglo XV, cuando se descubre América, ya nos damos cuenta de que no hay tal cascada, que el mundo continúa, pero sigue siendo en Europa el faro del fin del mundo. Tanto ha preservado Galicia su cultura y su historia que incluso hemos mantenido un idioma, el gallego. En Galicia se habla español y gallego, y el gallego es una derivación, por así decirlo, del galaico portugués, que se habló en gran parte de la península ibérica hasta hasta el siglo XVII. Lo que ocurre es que en 1640, cuando Portugal se escinde de España, cuando en el reinado de Felipe IV, cuando vuelve otra vez a ser país independiente, había pertenecido a la corona de España-Portugal solo durante 60 años. En 1640 se entroniza con Juan IV de Portugal la Casa de Braganza, y ahí comienza ya la independencia definitiva de Portugal. Pues el idioma portugués, derivado de ese galaico portugués, tiene una trayectoria, una evolución, y el gallego tiene otra. Es a partir de ahí cuando se marca un poco la diferencia. El paisaje de Galicia. Galicia es enormemente verde, es un paisaje que es dominado por el color verde, que contrasta bastante con otras zonas de España que pueden tener a lo mejor algún carácter un poco más seco, no tan frondoso en cuanto al verde. Tiene un clima oceánico, ni mucho frío ni mucho calor, bastantes lluvias, hay que reconocerlo, en invierno, pero luego tiene una temperatura que no es muy baja, muy agradable el verano, muy apacible, no tiene grandes temperaturas, y además lo bueno que tiene es que hasta permite dormir con manta en verano y salir a la calle con jersey de noche, o sea que es muy agradable pasar un verano en Galicia. El paisaje, como podéis ver, puede ser muy parecido al que se pueden encontrar en Escocia, en País de Gales o en Irlanda. Hay lugares que parece que estás totalmente en Irlanda, por hacer un símil con algo que os podría ayudar a situaros. Aquí no tiene valles muy profundos, los valles de Galicia son bajos. Esta es una de las montañas más altas, Peña Trevinca, que tiene 2.127 metros de altitud y suele incluso nevar en invierno, pero no es la nieve precisamente la oferta turística más destacable de Galicia. Rural, es una autonomía a la que el concepto rural se lo podríamos aplicar en toda ella, porque tiene infinidad de pequeñas poblaciones diseminadas por todo el territorio y con un componente muy rural. Ha vivido Galicia de la agricultura durante toda su vida. Entonces, toda su historia, perdón.
Un ejemplo de esa ruralidad incluso ha hecho mantener construcciones como esta, que son las antiguas construcciones castreñas de origen celta, donde vivían los primitivos moradores de Galicia antes de la llegada de los romanos. Además, ahora son un museo. Hasta el año 1960 llegaron a estar ocupadas por sus propietarios. Galicia se le llama ahí en el país de los 1000 ríos, porque es verdad, está toda entreverada de ríos, tiene infinidad de... El agua es una constante, por el mar o por el interior. Y luego la costa. Está entre limítrofe entre Portugal y Asturias. Bueno, pues en ese tramo tiene 1400 kilómetros de costa, muy recortada, formando muchísimas rías, de las que luego hablaremos, y en las que están diseminadas más de 700 playas, de las cuales incluso una gran mayoría las podríamos considerar playas salvajes, porque digamos están en parajes de gran belleza y solitarias, en las que casi uno se puede bañar solo. Luego tiene evidentemente otras zonas de mar abierto, tiene sus rías y las zonas al mar Atlántico, enfrentadas al Atlántico, o en la parte norte al Cantábrico. Esta es un santuario muy bonito, el santuario de la Virgen de la Barca, Virgen de la Barca, que está precisamente en una de las rías gallegas. Más imágenes de cómo son esos entrantes de rías. Es el faro de Cabo Home, estamos en el sur de Galicia. Las rías son como valles inundados de agua, evidentemente salada del mar. El mar se llega a adentrar en algún caso hasta 35 kilómetros dentro de la tierra. El símil más parecido sería los fiordos noruegos, solo que los fiordos noruegos son de caída vertical, mucho más altos, estas son mucho más suaves. Están llenas de playas fantásticas, además muy protegidas, porque como son puertos naturales, al estar protegidas del Atlántico, son playas seguras, lugares fantásticos para veranear. Y a nivel turístico, ¿qué ciudad recomienda como para base y de ahí ir a recorrer playas? Bueno, depende de la zona. En las Rías Baixas, luego veremos, hay muchos lugares tradicionales de veraneo, depende de lo que uno busque. Claro. Si uno busca un lugar pues de veraneo donde haya mucha oferta hotelera, de restauración, etcétera, pues en la zona sur, Sanxenxo, Portonovo, Bayona, depende, que Bayona es en la ría de Vigo. Depende de la zona donde, si no tendríamos que ir a la ría de Pontevedra o a la ría de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa. Hay infinidad de poblaciones que tienen un nivel de población aceptable, que tienen buenos servicios, buenas playas, buenas comunicaciones y muy buena oferta de restauración y hotelera. Esa oferta es fantástica. Si quiere uno un lugar más alejado o más solitario, también lo hay. A lo mejor ahí hay que subir más, quizás hacia el norte, hacia la Costa da Morte, hacia las Rías Altas. Ahí sí se pueden encontrar lugares, casas de turismo rural, por ejemplo, hotelitos con encanto, que están en zonas de naturaleza casi en soledad, que también tienen buenos servicios cerca, pero ya es una estancia diferente, ya es vivir tranquilo, con otro ritmo de vida, es muy distinto, depende de lo que esté buscando. Y si es familia, también, si uno va con familia y con hijos, pues indudablemente condiciona el tipo de destino, claro. Bueno, venga, veamos. Para que se hagan una idea, las rías además han sido y siguen siendo uno de los lugares que guardan parte de la infraestructura. Todo esto que ven aquí son bateas, plataformas de cultivos marinos, donde se cultiva el mejillón y la ostra y la vieira en Galicia. Una de las características de las industrias más ricas, más importantes de Galicia, de las fuentes de ingresos, es la industria pesquera, tanto desde el punto de vista de pesca tradicional, pesca de gran altura, acuicultura, conservas, etcétera. Y estas bateas están casi todas, pues evidentemente, flotando en las rías de Galicia y ya forman parte del paisaje de las mismas. Más imágenes de rías de Galicia. Estas son las Islas Cíes, que ya están a mar abierto. Bueno, estamos hablando de las rías y de lo cómodas que son, de lo suaves. Si llegamos a mar abierto nos encontramos
zonas con grandes acantilados en Galicia, como los que están en la Sierra de Acapelada, que son los más altos de la Europa continental. Son 600 kilómetros con un desnivel amable, pero 600 kilómetros, perdón, 600 metros, lo que faltaba, pobre. 600 metros, pero es impresionante las imágenes de Vichy Arbeira, que es donde están esos acantilados. Y estas son las Islas Cíes, de las que luego seguiremos hablando, uno de los iconos de la naturaleza de Galicia. Ahora, para un poco adentrar, ya antes de adentrarnos en destinos turísticos dentro de Galicia, voy a hacer un poco de hincapié, voy a hablar un poco de las ciudades de Galicia. Presentan 7 ciudades, 7 capitales, bueno, capitales no, pero sí ciudades, de las cuales cada una tiene hablaré, y cada una con sus características específicas. Hay 2 grandes motores, como son A Coruña y Vigo, que son, digamos, los motores industriales, económicos más fuertes, y otras ciudades como Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra o bien Ourense tienen un contenido más histórico, un casco histórico impresionante y otro perfil de diseño, digamos, socioeconómico. Y luego está Ferrol, que también presenta sus peculiaridades diferentes a las anteriores. Son ciudades muy cómodas para vivir, muy tranquilas. La que quizás Santiago de Compostela tiene 100.000 habitantes y La Coruña y Vigo pues pueden ser ciudades que están entre los 250.000 y 300.000 habitantes. Ya son urbes mucho más grandes. Son muy tranquilas. Bueno, para que se hagan una idea, Santiago de Compostela ha sido la ciudad de Europa con más bajo ratio de criminalidad de todo el continente. O sea, son lugares enormemente seguros. La Coruña. Una de las señas de identidad de esta ciudad son precisamente estas galerías. Le llama la ciudad cristal. Las galerías es una constante en toda la arquitectura tradicional de Galicia. Son, digamos, balconadas de madera cerradas con cristaleras que se construyeron en el siglo XIX precisamente para mantener el calor en las casas. Son, digamos, como recipientes de sol, o sea, para guardar el sol en invierno, y con esto ayudaban a caldear toda la casa, ayudaba a que la casa no estuviera fría. Esta ciudad es, además, bueno, aquí tiene otra imagen más de las famosas galerías, de lo que le ha dado el nombre de Ciudad Cristal. Es precisamente muy conocida porque, entre otros de sus atributos en cuanto a la parte industrial, es la sede de Inditex, del gran imperio Zara, donde los cuarteles generales de Zara, de Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, de todas las firmas del grupo Inditex están en La Coruña. Es decir, todas las tiendas que ven ustedes de Zara han partido o parten de aquí, de Coruña. De hecho, si les gustan las compras, las tiendas que tiene de Zara y del grupo Inditex en Coruña son espectaculares. Lugo es una ciudad donde ya empezamos aquí a ver una de las piedras, de los elementos arquitectónicos o de los materiales con los que se construyen, se han construido durante siglos las casas en Galicia, que es el granito. Es una ciudad antigua con muchísimo encanto, que es famosa por su muralla, de la que luego hablaremos, pero de la que le vamos a poner tan solo unas imágenes para que se hagan una idea de la arquitectura propia de Galicia, que además ese tipo de arquitectura va a ser una constante en todo viaje a Galicia. El granito y esos edificios van a ser una referencia constante. Hay que tener en cuenta que Galicia es un lugar para la gente que le guste el patrimonio, la historia de España y la historia de la vieja Europa. Es decir, desde el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago se han producido corrientes migratorias de peregrinaciones a Santiago que nos ha dejado un legado histórico-artístico impresionante. Es un destino para amantes del patrimonio, por supuesto del paisaje, de la gastronomía, etcétera, pero lo que se va a ver en Galicia es historia por todos lados. Esa es la Catedral de Ourense, y hablando de historia, aquí tienen ya un ejemplo de pórtico románico. El románico es otro elemento, un estilo arquitectónico presente constantemente en Galicia. Más imágenes de Ourense. Ya ven ustedes el perfil de arquitectura. Pontevedra, una ciudad con muchísimo encanto. ¿Pero qué distancia hay entre las ciudades? Muy poco. Hablando de autovía, por ejemplo,
Santiago-Pontevedra 35 minutos, Santiago-La Coruña 45. Nada, no, verdaderamente o sea que es muy cómodo. Recomendable para hacer en auto. Perfectamente, sí, además hay 1.300 kilómetros de vías de alta capacidad, o sea, está toda Galicia comunicada por vías, por unas condiciones fantásticas, no son, y por tren incluso. O sea, un par de preguntas. Sí. ¿Se cobra peaje o son rutas? No, algunas se cobra peaje y hay autovías que no son de peaje, que son como las que te comunican desde la autopista central a determinadas esquinas de Galicia, es decir, que son vías de alta capacidad por las que no se cobra peaje y son del mismo nivel que la autopista. O sea, las que se cobran son prácticamente Santiago, Coruña, Vigo, ese arco y la variante hacia Ourense. Pero luego, a partir de ahí, las demás vías que te comunican con el resto de los destinos de Galicia, con la costa, el interior, son magníficas y no hay que pagar nada. ¿Y por tren se une la costa también? No, la tren, bueno, sí, hay una parte que sí, por ejemplo, hay parada de tren en Pontevedra, porque de Santiago a Vigo es casi todo el tren va por la costa, pero incluso... Luego hay que ir desde Ferrol hay un tren de vía estrecha que va por el norte, que también va por la costa, pero a lo mejor no es quizás el acceso a la costa la mejor forma en tren, hay que reconocerlo. En la parte sur quizás sí, sobre todo por ejemplo Vilagarcía de Arousa tiene la parada de tren a escasos metros de la playa, bueno, muy cerca de la playa. Ese es el casco antiguo de Pontevedra, casco medieval, como pueden ver, que permanece en perfecto estado, muy cuidado, y que la verdad además tiene un ambiente bárbaro, como todos los ambientes, con todos los cascos históricos de Galicia. Si algo tienen de bueno es que son cascos vivos, llenos de gente, de tiendas con encanto, de restaurantes, de hoteles. No son monumentos para contemplar, están vivos por los habitantes, por los turistas, por todo el mundo. O sea, son verdaderamente lugares para vivir. Y para tratar de entender, digamos, cuál sería la mejor manera de ir, si uno lo hace en auto. El acceso a las ciudades, digamos, sí. es fácil moverse adentro de la ciudad con auto. No hay ningún problema, porque además todas tienen muy buenos parkings. Hombre, por ejemplo, en el casco antiguo, en los cascos antiguos no se puede entrar con coche, evidentemente. Tanto hay que dejarlo en el parking, las zonas de parking, pero los accesos son facilísimos. Son ciudades que llegas, vamos, sin ningún problema, y además con muy buenos servicios de parkings para dejar el coche y luego poder recorrer, y ciudades para recorrer a pie, son todas para recorrer a pie, o sea, sin necesario coger el coche, como mucho a lo mejor, incluso si tienes tiempo y quieres ir a la Torre de Hércules en La Coruña, vete andando, que es un paseo marítimo fantástico, que es lo que puede estar más alejado, pero que en cualquier ciudad de estas coger el coche es prácticamente absurdo, porque vas andando, y además hay que vivirlas, son ciudades para precisamente patear las calles, ver las tiendas, ver el ambiente, comer allí, son ciudades muy vivas, o sea, Otra imagen, la Virgen de la Peregrina, como irán viendo, constante, la arquitectura tradicional de Galicia. Esta es una ciudad que tiene una característica especial, hemos visto Lugo con su casco histórico, Ourense, Pontevedra, esta es Ferrol. Ferrol ya tiene como un diseño también socioeconómico, historia independiente. Guarda todavía el puerto de la Ilustración del siglo XVIII mejor conservado de toda Europa, el arsenal militar de Ferrol, mandado a construir por Carlos III, mantiene intacto. ¿Y por qué? Porque ha sido sede de la Armada, de la Marina de Guerra. Entonces tiene una historia militar ligada totalmente al mundo militar y a la construcción de barcos, a los astilleros. De hecho tiene un museo naval allí fantástico. Entonces tiene una personalidad muy diferente. Y bueno, y para que se hagan una idea, dentro de los elementos más famosos de Ferrol, los dos fuertes que tiene a la entrada para defenderse de las invasiones de los británicos. De aquí a aquí tenían de hecho una especie de cadena que la lanzaban para evitar que los barcos pasaran. O sea, es una historia muy ligada, digamos, al mundo militar. Y también, como tuvo una burguesía floreciente a principios del siglo XX, ligada al mundo de la construcción de barcos, también al mundo militar, guarda muchísimos elementos del modernismo, propio edificios de esa época, como las casas de Ucha, que son, pues, digamos, una arquitectura muy bonita, muy elegante, muy señorial y muy propia del siglo XX.
Y luego nos encontramos con ciudades como Vigo, una ciudad netamente industrial, en un enclave magnífico como es la Ría de Vigo, pero que además es famosa, bueno, pues ser el primer puerto pesquero de Europa, por tener una infraestructura industrial fantástica, y luego es una ciudad muy viva, muy moderna, digamos como de muy vanguardista en ese sentido, en cuanto a su forma de vida, etcétera, y es una ciudad en ese sentido fantástica. Además está en un enclave magnífico y rodeada de lugares fantásticos. Seguimos con la ciudad de Vigo. Y ahora llegamos a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, que bueno, es un poco la referencia turística o el buque insignia del turismo de Galicia. Capital de Galicia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que además alberga una de las universidades más antiguas de Europa, tiene más de 500 años de antigüedad, la Universidad de Santiago de Compostela, y es una ciudad que parece medieval, que parece que volvemos a 500 años atrás. Esa es la Plaza La Quintana. Esta es la Puerta Santa, que se abre solamente durante los años santos, que ahora el año 2021 va a ser año santo de Santiago de Compostela, y es un año, hombre, para ir son todos estupendos, pero el 2021 va a ser un auténtico acontecimiento. La verdad es que de Santiago podríamos estar hablando horas y horas, porque bueno, guarda todo ese patrimonio, como decía, todos los estilos arquitectónicos, toda esa historia de Europa, de España, que hemos recibido ahí durante siglos. Podría ser, bueno, para que vean incluso un detalle curioso, cómo en el siglo XVIII se cuidaban los elementos arquitectónicos de ciudades como esta, que esto que ven ustedes aquí, este edificio, es tan solo una fachada, no tiene, de 1 metro de profundidad, está de adorno, se construyó solo para adornar con el entorno y para que armonizara el entorno, digamos, con criterios puramente estéticos. Muy simpático, porque luego si ves, resulta que tiene 1 metro y medio de profundidad, o sea, no se puede vivir, pero es para contar un poco de cómo es de rica esta ciudad en cuanto a patrimonio histórico, monasterios, iglesias, palacios. La ciudad está llena de elementos arquitectónicos impresionantes. ¿En cada una de estas iglesias o catedrales te cobran entrada para No. Lo que hay, por ejemplo, sobre todo la catedral, hay que hacer determinados momentos del año, a lo mejor tienes que hacer algo de cola, aunque fluye bastante por la enorme afluencia de visitantes, pero no es fácil el acceso y no cobran. Aquí puesto, podría haber continuado con fotos de la catedral, pero he preferido hacer una mención a uno de los lugares que en estos momentos es más visitado de Santiago, que es el Mercado de Abasto, porque es el segundo lugar más visitado de la ciudad, porque es un espectáculo de frutas, verduras, pescado, carne. Es impresionante visitar el mercado, y por el ambiente que se ha generado, porque además ahora en todo su entorno hay infinidad de restaurantes y lugares para tapear, para comer, etc. Con lo cual es un lugar muy vivo, perfecto para, después de haber hecho el recorrido por Santiago, acabar tomando algo, comiendo en la zona del Mercado de Abastos. Es verdaderamente uno de los lugares de los recursos más atractivos de la ciudad. Y ahora ya hemos hablado de las ciudades, vamos a adentrarnos un poco en los destinos. En Galicia tenemos varias zonas, por así decirlo, que podríamos destacar como lugares tradicionalmente turísticos o que tienen su propia personalidad. Una de las más importantes es las Rías Baixas, o de las más conocidas, diría yo mejor, porque ha sido tradicionalmente lugar de veraneo, por la temperatura precisamente de esta zona. Porque, curiosamente, con lo pequeña que es Galicia, desde la zona norte a la zona sur, hay enormes diferencias climatológicas, particularmente en verano. Entonces, esta es una zona con un importante número de horas de sol al año, especialmente en verano, y ha tenido un desarrollo turístico mucho más acusado, con una oferta hotelera magnífica. Y aquí tenéis la Ría de Arosa, Pontevedra y Vigo, con sus islas en la embocadura, como protegiéndolas. Todas estas islas forman lo que llamamos el Parque Natural Illas Atlánticas, de las cuales quizás las más famosas son las Islas Cíes, de las que luego hablaremos. Las Rías Baixas, para que se vayan haciendo una idea, bueno, pues son más o menos lugares de gran belleza, están llenas de playas protegidas, playas además
buena tradición turística muy conocida. Esta es la playa de Rodas. La playa de Rodas está en una de las islas Cíes. Siempre está entre las 10 playas más bonitas en las encuestas de España, de Europa. Incluso en su momento la revista The Guardian llegó a declarar la playa de Rodas la más bonita del mundo. Bueno, yo creo que eso hay que agradecérselo al periodista, pero es la pero sí está claro que es de una gran belleza. Estas islas son verdaderamente espectaculares, están en la ría de Vigo. Hemos visto las rías baixas un poco, una pincelada, pero ahora hemos llegado estamos subiendo a la Costa da Morte, estamos subiendo hacia el norte. Le llaman Costa da Morte, Costa de la Muerte, porque durante siglos fue un lugar donde naufragaban muchísimos barcos. Están en la confluencia del mar Atlántico y el mar Cantábrico, zona altamente peligrosa, y era normal que los barcos en determinados momentos, como temporal, etcétera, pudieran naufragar. Es una zona verdaderamente peligrosa. También tiene muchísimas rías, playas fantásticas, algunas con un carácter salvaje impresionante, y con unos faros en unos enclaves magníficos. Uno de ellos es el de Finisterre, que hemos visto. Esa es una de las playas que comentaba, están diseminadas en todo lo que es la Costa da Morte. Playas, como ven, totalmente salvajes. Y ahora estamos subiendo, estamos ya en lo que llamamos rías altas. Hemos visto las baixas y ahora estamos en lo que se llaman rías altas. La zona de donde están los acantilados de Bexiarbeira, los que decía que eran los más altos de la Europa continental. Como ven, el paisaje es totalmente verde. Ese es el enclave de San Andrés de Teixido, uno de los santuarios mágicos de Galicia, y ya ven que estamos enfrentados al Atlántico en esta zona. El paisaje en esta zona ha cambiado, aunque también tiene sus rías de interior, tiene esas rías que penetran en el interior de la tierra. Y volvemos a las playas salvajes, la constante en Galicia. La playa de Oniños, esta es una playa famosa, toda esta zona, porque es donde se celebran unos campeonatos de surf muy conocidos en toda Europa, que tiene muchísima fama. Es una zona tradicional para los amantes del surf. Hay varios puntos en Galicia, pero quizá Oniños sea un poco el más representativo. Y ahora ya estamos ahora ya en el Cantábrico. Hemos ido Rías Baixas, Costa da Morte, Rías Altas, y ahora estamos en la Mariña Lucense, norte-norte de Galicia, en el Cantábrico. Y de aquí he escogido un lugar emblemático, la playa de las Catedrales, que hay que visitarlas con marea baja, y le llamamos de las Catedrales, o le llaman por esta especie de arbotantes que parecen de una catedral gótica, que parece que están sujetando la pared. Se han convertido en uno de los iconos de Galicia, hasta el extremo de que ha habido que limitar el número de plazas de acceso diario y que hacerlo a través de una web. Hay que reservar la entrada para poder acceder, o incluso si uno está alojado en un hotel del entorno, desde el propio hotel se lo pueden hacer, porque hay cupos diarios para los hoteles, incluso hasta para taxistas. Verdaderamente ha sido un criterio de sostenibilidad. Al ponerse de moda era tal la afluencia de visitantes que no ha quedado más remedio. Pero es un lugar verdaderamente magnífico para ver. Y además en esta zona norte, también la zona norte de Galicia está muy caracterizada, incluso las rías altas, por un tipo de construcción que es la que llaman de indiano, del antiguo emigrante que estuvo en Cuba, en México, a finales del 19, principios del 20, y construyó palacios al volver a Galicia. Una zona con una arquitectura muy, muy bonita también. Es la otra imagen de la playa de las Catedrales. Y ahora estamos llegando a un lugar emblemático también de Galicia, pero del interior. La confluencia de los cañones de los ríos Silimiño, formando estos cañones. Se llama la Ribeira Sacra. Le llama la Ribeira Sacra porque albergó la mayor concentración de monasterios de España. Entonces, monasterios casi todos evidentemente de origen románico. ¿Y hay alguna manera de recorrer esto? Sí, pues por ejemplo, aquí tienes el catamarán, que te permite hacer el recorrido por todos los cañones en barco. Es un viaje muy bonito. Incluso hay gente que que sube en el catamarán en esta zona y baja en otro punto. Se puede hacer de ida y vuelta, se puede organizar de muchas formas. Es verdaderamente un viaje fantástico. Y además, lo bueno de esta zona es la naturaleza espectacular y el patrimonio. Está llena, hay más de 20 iglesias románicas de valor incalculable en la zona. En su momento llegaron a existir 18 monasterios en un espacio muy pequeño, de los cuales ahora hay 7 que están en bastante buen estado. Y de hecho uno de ellos, ya verán, se ha convertido en parador de turismo.
Bueno, ¿Eso forma parte del Camino de Santiago? No, nada que ver. Bueno, la ruta de la Vía de la Plata pasa cerca, pero no pasa por ahí, porque hay varios caminos de Santiago de los que luego vamos a hablar. Esta es una imagen de Santa Cristina, lo que pasa que no es la mejor porque se hizo en invierno, una época en la que de hoja caduca, es uno de los monasterios que se pueden ver todavía allí. Y esos son pues los miradores que dan sobre los cañones del río. Estamos ahora ya un poco, hemos hablado de todos los espacios y me queda un espacio, después de hablar de Rías Altas, Rías Baixas, Mariña Lucense, Costa da Morte, Ribeira Sacra, y finalizo con lo que antes hemos hablado, el Parque Nacional Illas Atlánticas, de las cuales las más famosas son las Islas Cíes, la famosa playa de Rodas, están justo en la embocadura de la ría de Vigo y junto con Ons, Sálvora y Cortegada forman el Parque Nacional Islas Atlánticas. ¿Cómo se llega? En barco desde Vigo, hay salidas desde Vigo y desde Bayona, principalmente en verano. También tiene cupos, evidentemente. O sea, ahí no hay para alojarse, es para no, pasar el día. no, solamente se puede hacer camping y también hay un número determinado, una limitación para hacer camping y no es un número importante. Al ser un parque nacional no queda más remedio que preservarlo, entonces tiene un cupo de visitantes al día máximo, hay que hacer una reserva previa, se hace a través de la estación marítima, se puede hacer de donde se obtiene el billete y eso sí hay que hacerlo con tiempo porque en épocas de alta afluencia de visitantes, pues evidentemente es difícil. ¿Y se puede comprar por acá, perfectamente, internet? Se puede comprar desde aquí, por supuesto. Sí, sin ningún problema, se puede hacer desde aquí. Lo que tengo yo todavía que informarme ahora, cuáles son los periodos en los que el barco no funciona en invierno, que hay un periodo pequeño que no funciona. Pero yo creo que de todos modos, si es para un grupo, etcétera, por supuesto se puede alquilar. Pero en enero, febrero tendría que informarme porque ahí sé que hay un periodo que es un poco complicado, sobre todo porque al estar en la desembocadura de la ría, esto en verano normalmente es muy apacible, en un invierno y con temporal probablemente no sea una visita recomendable. ¿Y cuánto se tarda en barco hasta...? 40 minutos 40 por ahí, 40 sí, o 35, antes era más, ahora es mucho más rápido. Esas son otras imágenes también de las Islas Cíes. Hemos hablado de la naturaleza, pero ahora vamos a hablar un poco del patrimonio de Galicia, o sea, de esa señal de identidad tan fuerte de la que les hemos hablado hace un rato, de esa enorme riqueza que tiene Galicia, que sería imposible hablar de toda, pero voy a intentar concentrarla en lo más representativo. Y voy a empezar por las catedrales, por las 5 catedrales de Galicia, que son Mondoñedo, Lugo, Santiago, por supuesto, Orense y Tui. Uno de los estilos arquitectónicos más conocidos de Galicia, o que mejor representan Galicia, es el barroco, y el barroco gallego. Existe un barroco andaluz, un barroco gallego, o sea, el barroco está en toda España y en algunas zonas pues, tiene sus matices diferenciadores. Esa es una explosión de barroco del interior de la catedral de Ourense, para que se hagan una idea de la riqueza de la ornamentación y del trabajo que se hizo durante el siglo XVII y XVIII, el XVII principalmente en España, y del XVI, por ejemplo. Hemos pasado de la catedral de Ourense a la catedral de Tui. Curiosamente, esa es una catedral fortaleza, porque aunque nos llevamos muy bien con los portugueses, se ve que hubo épocas que no nos llevábamos bien. Portugal está enfrente, ese es el río Miño. Pues tiene un concepto de catedral fortaleza. Fantástico lugar también para ver por dentro, porque es también una maravilla. Y esta es una imagen del casco antiguo de Tui, que también tiene un lugar con muchísimo encanto y muchísima historia. Y ahora aquí tenemos la catedral de Lugo, que si bien guarda estilos arquitectónicos como el románico, el gótico, curiosamente tiene una fachada totalmente renacentista. La existencia de muchos estilos en un edificio, sobre todo edificio de carácter religioso, es normal que se empiece en época románica, que se vayan añadiendo estilos posteriores, gótico, barroco, renacentista. Esto es muy tradicional porque evidentemente los edificios han sufrido modificaciones. De hecho, la Catedral de Santiago es un claro ejemplo. Esta es una catedral que tiene mucho encanto, le llama la Arrodillada, la de Mondoñedo,
También, lugar magnífico, un poco más bajita, espectacular en la plaza donde se encuentra, y además está en Mondoñedo, que es un pueblo con muchísimo encanto, mantiene todo el patrimonio antiguo, es como si se hubiera parado el tiempo, y verdaderamente es una inmersión en el siglo XIX o principios del XX fantástica. Además verán constantemente las galerías de Galicia por todas partes, las típicas galerías. Ese es el monumento de Álvaro Cunqueiro, uno de los literatos más importantes de la cultura gallega, que era de Mondoñedo. Y el lugar, insisto, es un encanto de sitio. Y Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, que esta foto es un poco antigua porque se hizo antes de arreglar la fachada de la catedral. Acaban de sacar los andamios para, evidentemente, estuvieron durante años limpiando la fachada, ha quedado espectacular. Y además ahora no solamente se ha recuperado ya la fachada, sino que se ha recuperado la policromía del Pórtico de la Gloria. Hace escasamente un mes que se ha abierto y verdaderamente es impresionante el pórtico. Si ya era una belleza, si ya era la joya, le llaman la Capilla Sixtina del arte románico, ahora ya no se pueden imaginar lo que es, al haber recuperado la policromía que había quedado oculta a través de los siglos. No es que se haya pintado, es que han sacado el polvo nada más, y han aparecido unos colores y unas tonalidades que son verdaderamente espectaculares. Santiago de Compostela, bueno, pues habría, insisto, muchísimo que hablar de esa catedral. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, todo esto es fachada barroca, y el pórtico románico. El pórtico está cubierto por la fachada, en su momento fue la cara principal de la catedral, y en cambio ahora lo que se ve es la fachada barroca. Bueno, y evidentemente mandada a construir por el rey Alfonso II de Asturias para, a partir del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, para albergar los restos del apóstol. Hemos pasado de las catedrales y ahora vamos a hablar de los lugares que son patrimonio de la humanidad, es decir, esos lugares que han recibido declaración patrimonio de la humanidad. Hay que pensar que España, después de Italia, es el segundo país de Europa con más declaraciones de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y dentro de ese segundo país, dentro de España, Galicia es el tercer destino en declaraciones patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos la Torre de Hércules, la muralla romana, el casco antiguo de Santiago, el Camino de Santiago, que ha sido declarado patrimonio, tanto el francés como el del norte, y ahora está pendiente de declaración, que todavía no ha sido, la Ribeira Sacra. Aquí tienen una imagen del casco viejo de Santiago de Compostela para declarado patrimonio de la humanidad. Como ven, está perfecto, muy cuidado, perfectamente preservado, donde todos los siglos de historia están recogidos entre estos edificios. Todo eso se hace caminando. Todo caminando. Es que, precisamente, insisto, estas ciudades son todas para caminar, pero sus cascos históricos más. Y además, sobre todo, por lo vivos que están, las tiendas tan bonitas que van a ver, de todo tipo, los restaurantes, los lugares de tapeo, verdaderamente, ya sin hablar de la monumentalidad. O sea, la monumentalidad es espectacular porque es un palacio detrás de una iglesia, de un monasterio, eso es constante, es imposible abarcarlo, pero es que además están muy vivos. Tan vivos están de tiendas, vamos a llamarle de tiendas con encanto, que dentro de poco vamos a sacar unas rutas, se van a publicar a principios de enero, que vamos a entregar en los cascos históricos de Galicia, no solo de Santiago, sino de todos los lugares con cascos históricos, incluso localidades pequeñas como Allariz, Rivadavia, etcétera, para que la gente vaya viendo el casco histórico e incluso se fije en anécdotas de las tiendas que hay, del edificio en el que están, etcétera. Todo debe tener, cada cosa su historia. Es que en efecto, insisto, todo tiene mucha historia. Es que prácticamente quien venga a Europa tiene que buscar historia, indudablemente. En España, la monarquía más antigua de Europa, imagínense ustedes, es que no es que no merece la pena, sino tiene que estar uno interesado por la historia de Europa. Y en Galicia es un ejemplo pues paradigmático de todo ello. Estamos hablando ahora del Camino de Santiago. Camino de Santiago, plagado de monasterios, como el monasterio de Samos. Del Camino de Santiago quería explicarles con un poco de detalle sus caminos y qué es lo que uno puede vivir allí. Por supuesto que son caminos llenos de arte, de naturaleza, etcétera, y que todos son muy interesantes y muy diferentes. En estos momentos
El que quizás tiene más fama es el camino francés, que viene un poco a través de Castilla-León, La Rioja, etcétera. Ese fue un poco el que, digamos, está más que ya consolidado, ya casi diría saturado en algunas épocas del año. Ahora empieza a estar ya muy transitado el camino del norte y está teniendo un auge impresionante el camino portugués. Luego tenemos el camino de invierno, que es una variante del francés, cuando en el francés, para que en invierno, que suele nevar en esta zona, no se puede transitar, la gente utilizaba el camino de invierno. Tenemos otra versión del norte que se llama el camino primitivo. La Vía de la Plata, que este pasa por Ourense, relativamente cerca de la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra estaría por aquí, probablemente pase muy cerca al camino de invierno. La Vía de la Plata, que llega hasta Andalucía. O sea, y luego tenemos el camino inglés, para los que venían en barco, que tiene dos entradas, en Coruña y Ferrol. Y este camino es muy curioso, porque si se fijan, empieza en Santiago y acaba en Finisterre. Todos acaban en Santiago, menos este. ¿Por qué? Porque desde que empezaron a llegar los peregrinos a partir del siglo IX, cuando se descubrieron los restos del apóstol Santiago, y principalmente a partir del siglo X, ya con la construcción de la catedral, todavía no se había descubierto América. Todavía seguía la creencia de que el mundo acababa aquí. Entonces muchos peregrinos querían conocer Finisterre. Tanto es así que ahora está tan de moda que muchísimos llegan a Santiago y continúan hasta Finisterre. Y hay incluso gente, sobre todo los que vivimos en Galicia, que empezamos ya en Santiago y vamos a Finisterre. Pero verdaderamente, y el camino es un viaje interior. O sea, es un viaje, por supuesto tiene su connotación turística, pero es un viaje de raigambre católica, con un contenido enormemente católico, espiritual. Es decir, no hace falta ser católico ni practicante, sino que tiene que ser alguien que quiere vivir una experiencia muy interior. La verdad es que la gente que lo hace vuelve a repetir, y hay verdaderamente hay asociaciones del camino por todo el mundo. La gente que pertenece a las asociaciones del camino, esa gente está constantemente haciendo el camino, porque el camino, podríamos decir, que engancha, es decir, a la gente que lo ha hecho le gusta repetir. Y no solamente este tramo, los tramos llegando a Santiago de Compostela, sino no hace falta llegar a Santiago, se pueden hacer tramos del camino francés por Castilla-León, o en el norte por Asturias, o incluso en Francia, porque hay que pensar que los caminos vienen de Francia, de Alemania y de Italia, de donde venían todos los peregrinos a través de la historia. A ver, Goethe, el famoso escritor alemán, llegó a decir que Europa se había construido en las peregrinaciones, y siempre se ha creído que hacía referencia precisamente al Camino de Santiago. O sea, el legado que ha dejado toda la historia de Europa en el camino es impresionante, y por eso de ahí la importancia y la relevancia que tiene. ¿Cuánto se tarda más o menos? Pues todos deben tener duración distinta. Si queremos obtener la Compostela, que es el documento que acredita que usted ha hecho el Camino de Santiago, son 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta, o a caballo incluso. La gente lo hace normalmente a pie. 100 kilómetros son 4 o 5 días, depende de la persona. Y se pueden hacer, ya digo, en cualquier lugar. Lo importante es que hay que llevar un documento e ir sellando un papel, que lo pueden construir ustedes, con los sellos de los lugares donde han ido pasando, que eso es lo que lo acredita que ha hecho el camino. Pero bueno, como experiencia, hay muchísima gente, muchísimos, que hacen el mes desde Roncesvalles, que es un mes entero, pero eso no es que sea algo raro, no, es casi lo habitual. 100 kilómetros lo hace mucha gente, pero hay quien hace cada año 100, va adelantando, cada año hace unos cuantos kilómetros hasta que llega, y a lo mejor se hace el camino en 5 o 6 años, y va haciendo, pero hay muchísima gente que se hace el mes entero, y algunos que vienen mucho más, que vienen desde Francia y llevan 2 meses de camino. ¿Tienen licencia? Sí, la verdad, hay que tener tiempo libre. Estoy esperando. No, pero la verdad es que engancha, la gente queda totalmente, y cuando usted habla con alguien que ha hecho el camino, observe cómo hablan del camino, como si fuera la mejor, para ellos es la mejor experiencia de su vida. Imágenes del camino. Y ahora vamos a hablar de otra declaración Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos. ¿Solo 15? Pues voy a ir muy rápido.
Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. El faro romano más antiguo del mundo está en La Coruña. Declaración Patrimonio de la Humanidad. La muralla de Lugo, la muralla romana mejor preservada de Occidente, también está en la ciudad de Lugo. También declaración Patrimonio de la Humanidad. Perfecto, un lugar fantástico. Se puede andar arriba. Se puede por andar, sí, es un lugar además, por esa muralla tiene un paseo que le llaman el Adarbret, que se puede recorrer toda la muralla paseando por arriba. Ahora estamos en la Ribeira Sacra, que estamos pendientes de la declaración Patrimonio. Esta es una de las iglesias, de los monasterios, que está excavado en una roca, dentro de una roca se ha construido. De hecho, la luz que hay por aquí es una luz cenital que viene de la montaña, o sea, que tuvieron que hacer un agujero para... Es fantástico, son famosas sus tumbas antropomorfas y es uno de los lugares icónicos de la Ribeira Sacra, donde, como decía, había tanto monasterio, Santa Cristina de Ribadesil. Y aquí me quiero parar un poquito solo, es el monasterio de Santo Estevo de Ribadesil, convertido en parador de turismo, y si alguien tiene la oportunidad de enviar a un turista a la Ribeira Sacra, uno de los lugares ideales es el parador, es magnífico parador, fantástico, en un enclave, como pueden comprobar, rodeado de una foresta impresionante, y es un lugar maravilloso. Vamos a adelantar que el tipo apremia petroglifos, hablamos ya de 12.000 años de antigüedad, inscripciones y dibujos grabados en las rocas, que los hay por toda Galicia, y en algunas zonas hay una gran concentración de ellos que nos ha permitido crear incluso parques arqueológicos, como el de Campo La Vila. Las citanias o poblados celtas, nuestro origen celta, anterior a los romanos, lo que llamamos a veces cultura castreña. Hay más de 3.000 por toda Galicia, lo que pasa que están enterradas, de las cuales tenemos en estos momentos unas 20 excavados y que se pueden visitar. Ya ven ustedes, algunos además se ven la evolución, cuáles son más antiguos, más próximos a la llegada de los romanos, es curiosísimo. Los Pazos, los palacios de la aristocracia gallega, unos edificios, es una de las señas de identidad fuerte de Galicia. Cuando alguien le pregunta por edificios arquitectónicos de Galicia, probablemente lo primero que piensa es, antes que los monasterios, etcétera, en los Pazos, que son verdaderamente lugares fantásticos para ver, y como es el de Oca, además uno de los palacios más bonitos de la ruta de la Camelia. La arquitectura popular, los cruceiros, que están en todos los caminos rurales de Galicia, para que vean los vínculos que tenemos con los países celtas. Bretaña es un lugar lleno de calvarios que son exactamente los cruceiros, solo que en versión bretona. O sea, es increíble. La música en Galicia es la gaita, en Bretaña también. O sea, el tema del origen celta y de los países celtas sería un tema a hablar porque le da muchísima personalidad al destino. Los hórreos, construcciones para guardar el grano, el cereal y la patata, que están repartidos por toda Galicia, con sus protectores para ratones. Esto impedía, aislaba de la humedad y encima los ratones no podían subir, por eso se construía. Hay como en concreto en Galicia, a ver en estos momentos, pues como unos 30.000 repartidos por toda Galicia. Luego, hablando de patrimonio, bueno, pues monasterios, este es el de Moncero. Galicia se puede recorrer de monasterio en monasterio, está llena de monasterios, de edificios de carácter religioso y monasterios espectaculares, en algunos de los cuales se puede uno alojar, que precisamente si algo tiene Galicia es una red de establecimientos con encanto fantástico. Las comunicaciones, muy bien, bueno, el patrimonio inmaterial, Galicia es una región rica en fiestas gastronómicas, fiestas de todo tipo, y el carnaval es una de las fiestas más representativas de la cultura gallega, muy variado, nada que ver con el carnaval de Tenerife o con el carnaval de Brasil. Eso es un tema, claro, cultural muy distinto. Vamos rápido, muy bien comunicada por carretera, 1.300 kilómetros de autovías de alta capacidad, muy bien comunicada. Lo mismo por tren, seguimos la ría de Vigo, la entrada a la ciudad de Vigo. Muy bien por tren, que sepan que en el 2014, además de los trenes de alta velocidad que comunican las ciudades entre sí, en el 2014 ya se inaugura el AVE con Galicia. 2019. Ahora estoy deprisa. En el 2019 se inaugura el AVE con Galicia. Serán 2 horas y cuarto para llegar desde Madrid a Galicia, con lo cual va a ser un auténtico revulsivo para las comunicaciones. Va a ser fantástico.
imagen del AVE. Los aeropuertos tenemos... perdón, va a ser Madrid, Santiago de Compostela. Madrid, Coruña, pasa por Santiago de Compostela y hay otro ramal que va hasta Vigo. Y luego tenemos 3 aeropuertos en Coruña, Santiago y Vigo, muy bien conectados con Europa y sobre todo con España, con el resto de España y por supuesto con Madrid y Barcelona, de tal modo que si vienen de Argentina las combinaciones y las posibilidades de llegar son múltiples. Además son todos terminales recién construidas que están muy fantásticas. En los cruceros, Galicia recibe más de 350.000 cruceristas al año que atracan sobre todo en los puertos de Vigo y de La Coruña. Hoteles, la oferta hotelera es magnífica, quédense hoteles de 5 estrellas como el Gran Hotel Atocha, pero luego sobre todo tiene 104 hoteles de 4 estrellas, fantásticos, pero sobre todo quédense con las imágenes de estos edificios, sobre todo históricos, que verán es lo que le da más encanto a la oferta hotelera de Galicia, que es lo que llamamos hoteles con encanto. Este es un Relais Chateau fantástico, a Quinta da Auga. Hay otros más modernos, por supuesto, pero si algo tiene Galicia este es el Parador de los Reyes Católicos, el hotel más antiguo del mundo, porque fue mandado a construir por los Reyes Católicos para albergar a los peregrinos. Mira, como ven, es pura historia de España por todos lados. Hoteles monumento, seguimos con edificios con encanto, ya ven, completamente. Y este ya es una versión moderna, pero me gustaría insistir en la cantidad de hoteles coquetos, hoteles boutique que hay por toda Galicia, tanto antiguos, tanto en versión moderna como en edificios antiguos rehabilitados. Ya ven, con las galerías tradicionales, el Costa Bella en pleno. Son todo hoteles, como pueden ver, muy especiales. Es una pequeñita muestra, hay infinidad de ellos, y lo que hemos hecho en Galicia ha sido recuperar el patrimonio histórico y convertirlo, lo que hemos podido, en patrimonio turístico. Cada vez hay más monasterios que se han convertido en hoteles, palacios. Esta es la oferta de termalismo, lugares como La Toja o Mondariz, uno de los balnearios de la Belle Époque más famosos de España. Termalismo es una constante en... La gastronomía es espectacular en Galicia, es probablemente una de las señas de identidad más fuerte, tanto la tradicional, las famosas empanadas, el marisco, hay ajamburiñas, el pulpo famoso. Hay que pensar la carne gallega, que es también muy conocida en España, es muy codiciada. Y luego hay muchísimos cocineros, hay una cocina tradicional, fantástica, y la nueva cocina, los cocineros jóvenes que le han dado como una especie de... han enriquecido la oferta culinaria de Galicia de forma notable, y hoy por hoy venir a Galicia es, por supuesto, fundamental y obligatorio comer bien y disfrutar de la gastronomía, que es una de las más famosas de España. Hay 5 denominaciones de origen vitivinícolas: Rías Baixas, Ribeiro, Monterrey, Valdeorras y Ribeira Sacra. Son famosos los vinos blancos de Galicia, y ahora los vinos tintos también, desde la uva albariña o godello a los vinos mencía de la Ribeira Sacra. Los licores de Galicia, muy conocidos, el licor café. Y ahora voy a hablar brevemente de cómo hemos construido turísticamente Galicia, lo que llamamos productos cabeza de marca. Todo esto está muy bien, lo que hemos hablado del patrimonio, de la naturaleza, de la gastronomía, pero lo que queríamos era, digamos, orientar al turista para que, una vez hablado de todo esto, dijera, bueno, muy bien, pero ¿y qué voy a Galicia? ¿Qué hago? ¿Qué me ofrece Galicia en concreto para que yo pueda allí saber o pueda intuir qué experiencia voy a tener? Pues por eso se han construido lo que llamamos productos cabeza de marca, son 10, y ¿qué se han hecho? Construir en torno a toda esta oferta hotelera, a todos estos recursos, y a las señas de identidad más diferenciadoras. Bosques de Galicia, por ejemplo, hemos construido experiencias que ya están perfectamente diseñadas y las tiene Consul House en torno a estancias de 3-4 días en entornos de naturaleza magníficos, casas rurales, hoteles con encanto, que están cerca de bosques fantásticos o en mitad del bosque,
con elementos arquitectónicos, recursos artísticos próximos, de naturaleza, senderismo, gastronomía, es decir, toda una experiencia de 3-4 días en espacios de naturaleza muy especial como son los bosques de Galicia, que hay que pensar que es la masa frondosa más importante que tiene España. Hemos hecho lo mismo con los bosques, lo hemos hecho con el camino de de Santiago, que ya ven, aquí he puesto una foto de Finisterre para que se hagan una idea cómo todos los peregrinos ahora acaban en el faro del fin del mundo. Se ha hecho lo mismo con el camino de Santiago. Lo mismo con otro producto cabeza de marca, que son las faros y playas salvajes. Hoy es perfecto alojarse en alguno de los hoteles que se han construido en antiguos faros al borde del mar, que permite disfrutar de lo que es la vida en un faro, además hoteles con muchísimo encanto, y encima está rodeado de naturaleza, de playas salvajes, de patrimonio al mismo tiempo, de gastronomía, es decir, de todos esos recursos identitarios de Galicia. Este es el faro de Cabo Vilano. Otra playa salvaje. Lo mismo hemos hecho con el termalismo, le llamamos manantiales de Galicia, porque hay más de 300 fuentes termales en Galicia, para que se hagan una idea, y hay muchísimos establecimientos de 1 a 5 estrellas. Entonces se han construido experiencias también en torno al mundo de las aguas minero-medicinales. Lo mismo con las 5 denominaciones de origen. El producto se llama producto cabeza de marca Paseando entre viñedos, y permite, por ejemplo, estar en lugares como la Ribeira Sacra, famosa por sus bancales, por sus terrazas. Se cultivan el vino en terrazas desde la época de los romanos. Bueno, pues entonces hay hoteles estupendos, pequeños hoteles rurales cerca para alojarse, bodegas fantásticas para comer y degustar un buen vino, y por supuesto el paisaje de naturaleza de la Ribeira Sacra que hemos hablado antes, unido al patrimonio, etcétera, nos ha permitido crear pues esas experiencias de las que estamos hablando. Lo mismo hemos hecho con el patrimonio oculto de Galicia. Galicia tiene un patrimonio enorme que incluso los propios gallegos no lo conocen en su totalidad, y por eso le llamamos patrimonio oculto, porque a veces está en sitios hasta desconocidos. Esos son los molinos de Folón y Picón, que están en un lugar que si usted no vive allí en el entorno, es difícil que los conozca. Bueno, pues hay muchísimos lugares como estos que nos ha permitido crear experiencias también, de nuevo, en torno a lugares mágicos y totalmente desconocidos, donde quizá aquí el eje principal es el patrimonio, pero por supuesto volvemos a alojarnos en hoteles, sobre todo rurales o no rurales, que están en la zona y que son verdaderamente de gran calidad. La ruta de la camelia, uno de los productos probablemente más sofisticados, por así decirlo, de Galicia. Galicia es el lugar de Europa con más variedades de camelia, hay más de 6.000 variedades, una gran tradición en coleccionismo, infinidad de gente que colecciona, que tienen jardines llenos de variedades de camelia. Se organizan muchísimas exposiciones cada año, y además permite visitar jardines y palacios que son los que guardan estas colecciones de camelia, que están repartidos sobre todo entre Coruña y la provincia de Pontevedra, y que además, bueno, pues son una experiencia única, porque son palacios con pazos con jardines magníficos, y algunos incluso con bodegas de vino, con lo cual llamamos la ruta de vinos y camelias. Ruta para amantes de la cultura, de la historia, porque además se visitan estos edificios por dentro, y que tienen además, es una experiencia muy muy bonita. Los santuarios mágicos, hemos hecho lo mismo, experiencias en torno a esos edificios de carácter religioso, pero que tienen una tradición en romerías, en fiestas, etcétera, que son muy conocidos de Galicia, que guardan, pues eso, le llamamos mágicos porque son verdaderamente mágicos, tienen un aire esotérico, y que son muy identitarios de la cultura gallega y de la historia de Galicia. Este es uno de ellos, San Andrés de Teixido, que dicen que va de muerto el que no fue de vivos, hay que ir, no queda más remedio. Luego hemos creado otro producto, el noveno, en torno a los 10 lugares únicos que tiene Galicia, que no verán ustedes ni en España, algunos, ni en otro lugar del mundo, como son algunos de los que hemos mencionado: la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo, romano más antiguo del mundo en funcionamiento, la muralla de Lugo, la Catedral de Santiago, el Camino, los acantilados de Vichy Herbeira, Finisterre o Fisterra, como decimos en gallego,
el Ferrol de la Ilustración, el Castro de Santa Tegra, la Ribeira Sacra, etcétera. Además parece que ni que lo hubiéramos hecho adrede, están perimetralmente, o sea, se puede hacer un circuito perfecto con este pretexto y estarán siempre viendo cosas diferentes y por supuesto no solo esto, sino todo lo que Galicia ofrece alrededor de estos lugares únicos. Y ya para finalizar, los productos cabeza de marca, también hemos creado experiencias en torno al turismo marinera, uno de los elementos más identitarios también de Galicia. ¿Me queda algo de tiempo? 2 minutos. 2 minutos. Trenes turísticos, la oferta más reciente, ya no son productos cabeza de marcas, ahora son trenes que nos permiten conocer todos estos lugares o una parte durante sobre todo la época de verano. Tiene mucha gracia la ruta en tren turístico porque además son jornadas de un día, están muy bien. Y los centros BTT, que son los centros de bicicleta todoterreno, que también como complemento permite hay más de 100 kilómetros en rutas construidas con centros BTT, donde se puede alquilar la bicicleta, etcétera, y bueno, pues son complementos para vivir Galicia turísticamente de una forma diferente. Y con esto, bueno, pues solamente animaros a que si alguien quiere conocer lugares como este banco que dicen, lo han declarado el banco más bonito del mundo, tampoco, pero sí, muchas gracias porque ahora se ha puesto de moda, lo construyó un señor y ahora ya ha habido varios que han colocado su banco diciendo el mío es el... Pero la verdad es que bueno, Galicia es un lugar sobre todo hay muy buena acogida, muy buena, acostumbrados a recibir peregrinos de siempre. Pues evidentemente es un lugar donde se hace la estancia muy agradable y para quien quiera conocer historia y a ritmo lento y disfrutando y viviendo los minutos sin estrés, el lugar perfecto es Galicia. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Bueno, Muchísimas gracias. pues nada, gracias a vosotros.